Mire usted, para mí la política, lo he dicho tantas veces que cuando lo lean dirán, ya está este hombre con lo mismo. Es un arte agrario. La política hay que roturar la tierra, hay que sembrar, hay que regar, hay que cuidar, tiene que pasar el sol, la luna. Es decir, es un trabajo muy duro. Derogación de la reforma laboral, cuestiones de la memoria histórica, se han ido prometiendo. Sinceramente, tengo mis dudas de que eso lo haga el PSOE, aun teniendo mayoría absoluta. Tengo muchísimas dudas, y utilizo la expresión dudas para ser, ¿qué diría yo?, correcto. Tengo más que dudas que eso se haga. Pero, ¿qué es lo que puede estar pensando el presidente? Yo tengo la mala costumbre de ponerme en el lugar. Pues seguramente él cree que con Podemos, hombre, negociando, y con algún que otro apoyo más, él pueda aguantar la avalancha que tiene enfrente. El discurso de Rivera cala en esa zona de indefinición, de sentimientos a flor de piel, pero carente totalmente de contenido programático. Cuando él dice, no hay empresarios ni obreros sino españoles, yo expliqué en una conferencia que di en Sevilla el 22 de mayo, me cogí 2 artículos de Falange Española, de 2 puntos, y decía, España es más que los trabajadores, los empresarios, es más que eso. El otro artículo, es más que la suma de todo. Bueno, ¿qué es? Cuando se apela a que España, pero no te dice, bueno, pero que España... Entonces es un discurso que es curioso, cala. ¿Sabe usted por qué? Porque es cómodo y somos perezosos. Lo veo con el malestar de decir, ¿será posible? Porque yo no le veo tampoco consistencia, ¿eh? ¿Sabe la película de La Cosa? La cosa es una sustancia magmática que se apodera de los seres humanos y que va creciendo mientras los va devorando. No es definible, no es encuadrable en categorías de pensamiento. Pues eso es. Pero no estoy metiéndome con ello, estoy diciendo lo que me parece, vamos. Estamos en nuestro país atravesando por una época intelectualmente de frivolidad. Y a mí me gustaría escuchar a don Pablo Casado que me hablase de España, que de la bandera, sus problemas, los problemas, de qué tejido productivo vamos a tener, cuál es el papel de la universidad, qué tipo de salud, qué tipo de Estado. Quiero escucharlo, porque ahora no he escuchado nada de eso. He escuchado pullas, chocarrerías, ocurrencias, pero no he escuchado un análisis mínimamente sesudo. Una sonrisa permanente, 4 chascarrillos, 4 gracietas. Es que creo que por parte de algunas fuerzas políticas la política se ha degradado mucho. Pues sí, habrá estado 6, 7 u 8 veces, ¿no? Pero una como amigo y otras cuando ha recabado a un conjunto de personas, a un conjunto de la que yo era uno más, para conocer opinión. Al independentismo hay que decirle una cosa. Mire usted, no sea usted tan fiero cuando usted no tiene la mitad de la población. Está usted tomando una posición totalmente suicida e irracional. Y al gobierno de Madrid, con sus 155, sus torpezas, desde los gobiernos del PP, es el choque de trenes, que yo he dicho muchas veces, conducido por 2 maquinistas locos. Si en los seres hay una sentencia condenatoria, con muchas cárceles y demás, no pasará nada. Aquí se traga todo. Pero los primeros que tragaron fueron sus señorías en el Congreso de los Diputados, que he visto tantas veces tragarse cosas infumables, que su pueblo se las trague. Yo no entiendo la hipocresía de políticos, medios de comunicación, academias, intelectuales, que se rasgan las vestiduras. Este señor empezó a gestar una fortuna desde que fue rey. ¿Qué pasaba?
que como decían que era, y era verdad, la clave del arco que sostenía esto, llamado transición, y digo esto, pues bueno, aguantaban a este ilustre pilluelo. Pero después ha salido todo. Mi hijo era un periodista y si no esa guerra hubiese ido a otra. Y confieso que la última vez que hablé con él en Córdoba, dijo, tengo miedo a no estar a la altura. Pero él se fue, hizo lo que quiso. Por tanto, yo no puedo decir que Aznar es culpable. Aznar es culpable del genocidio cometido entonces, en el que mi hijo cayó cumpliendo su misión y su profesión. Y por tanto no me gustaba meterlo aquí, ni porque el dolor que sentí en el momento en que me informó, que dije aquello de malditos los canallas que las apoyan, ¿no? Me salió del alma, claro, normalmente, ¿no? Pero nunca, y claro, con Aznar, cuando me escribe dando el pésame, ni siquiera le contesté, porque hubiese dicho tantas cosas que a lo mejor me hubiese arrepentido.